Entonces queremos pues compartírsela con mucho cariño, el texto sagrado, su origen y transmisión, su corrupción y restauración, que es una historia de 6.000 años. Tenemos las 4 partes principales: el origen de la palabra de Dios, después el proceso de transmisión y corrupción, porque empezó junto, después está todo el proceso de restauración y después la traducción. Vamos a hablar de cada uno de esos 4 puntos. El origen de la palabra de Dios tiene 2 manifiestos. El Viejo Pacto fue escrito en hebreo y arameo del 4000 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, y eso está en el libro del Génesis de los cielos y la tierra. Y el Nuevo Pacto, que fue escrito en griego koiné, que quiere decir común, desde más o menos el año 38, hay una buena información arqueológica para el hallazgo de los manuscritos del Evangelio según Marcos, y hasta el 98, que fue el cierre del canon de la Biblia por Juan en el Apocalipsis. De estos no poseemos ninguno de los escritos originales, que se llaman autógrafos. No existe, es extraviano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una transmisión manuscrita de ello, y todas las copias de la Biblia fueron hechas a mano hasta la invención de la imprenta. Durante 14 siglos, esta destrucción de los originales surge porque los materiales disponibles para escribir en aquel tiempo eran muy frágiles: la arcilla, el papiro y el pergamino. Particularmente el papiro era quebradizo y no aguantaba mucho. Entonces terminamos entendiendo que lo que tenemos hoy son copias de copias y copias de copias de copias, un proceso de copiado que duró muchos siglos, y que la mayoría de esas copias se extraviaron, se destruyeron. La transmisión que llegó a la imprenta es un documento del Viejo Pacto, pues Antiguo Pacto, Codex Leningradiensis, que es el texto masorético fechado en el 1008 después de Cristo. Ese es el documento que llegó en el texto hebreo. Y después, el Textus Receptus se hizo con 6 documentos del siglo XII. Entonces aquí pues tenemos una cuestión muy frágil comparado con los documentos que se descubrieron y llegaron a la posesión de los eruditos en siglos posteriores. De manera que esto fue pues lo que llegó a la imprenta, y se originó allí la transmisión impresa. De allí, de esa transmisión impresa, estoy hablando de la Edad Media, se hizo la traducción a todas las lenguas vernáculas de Europa: el castellano, el francés, el inglés, el portugués, en fin, todas las lenguas de Europa se nutrieron de esta transmisión impresa, que es el texto masorético por una parte y el Textus Receptus por otra. Esa fue la base textual. Y entonces esa base textual es la base que hoy en día está vigente a través de la versión Reina Valera. Esto es lo primero que tenemos que dar a entender, que esa base textual es una base obsoleta. No se trata del cariño a la versión Reina Valera. Claro que todo hemos creído por medio de esa bendita versión, y la amamos y es nuestros afectos, pero la base textual no es la mejor. Y entonces hoy en día tenemos los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX hasta el siglo XXI, porque hoy en día todavía se siguen tanto los descubrimientos, por ejemplo, famosos del Sinaí, con el famoso Códice Sinaítico, allí en el monasterio de Santa Catarina,
y los descubrimientos de Qumran, que se hicieron tan tarde como en 1947 hasta 1954, estuvieron sacando documentos. De manera que esto es algo bastante reciente en arqueología. Entonces, esto pues fue estudiado debidamente y hoy tenemos una base crítica textual muy depurada, que no tiene comparación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que establecer una comparación entre aquella base textual que no está depurada y la base textual que sí lo está. Estas copias manuscritas presentan diferencias entre sí, tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el proceso de restauración se puede identificar esto. Y la pregunta que debe estar siempre presente y que debe saberle al lector común, que sea un lector crítico, que pregunte cuál es el texto original del pasaje, dígamelo, cuál es. Entonces, la persona que está presentando una Biblia tiene la obligación de contestar esa pregunta que debe ser hecha. No puede ser obviado. Si a mí me pregunta de tal pasaje, yo estoy en la obligación de contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque para eso soy editor de una sociedad bíblica y tengo obligación de contestarla. Entonces, no puedo decir, no sé, no, eso es así, usted tiene que creer eso. No, señor. ¿Por qué? Bueno, esto sucede por dos circunstancias. Cuando hablo de circunstancias, hablo de realidades, hablo de hechos. Esto no es especulación. La primera, ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. Segundo, las copias existentes difieren una de otra. Tenemos un problema ahí, sí, señor. ¿Ha sido solucionado el problema? En gran parte ha sido solucionado. Esa es la buena noticia, sí. Y lo que queda está siendo solucionado. Por ejemplo, en el texto griego, eso está depurado en un 99% hoy en día. Pero las traducciones antiguas no se benefician de eso. La Biblia hebraica crítica, incluyendo su configuración, su orden y compaginación que presentaba originalmente en los tiempos de la iglesia primitiva, incluyendo eso, ha sido reconstruida en un 20%, aproximadamente, ¿no? En la cuarta edición. De manera que ese proceso de restauración sigue. Para su información, en el nuevo pacto existen no menos de 5.700 documentos con un arquetipo que fue reconstruido al 125 después de Cristo. Y en el caso de la Biblia hebraica crítica, nosotros, porque no hay una contabilización, un catálogo completo en este sentido, pensamos que puede haber unos 6.000 documentos que deben presentar por lo menos 24.000 variantes, por lo menos importantes. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, ya vamos llegando, junto con la compaginación, hemos superado las 2.000 variantes, más la compaginación, de manera que la compaginación se relaciona con libros y con capítulos y con versículos de la palabra, O sea que no es solamente ese orden que proponemos nosotros de la Biblia en su formato original que compete solo a los libros, no, también compete a capítulos y a versículos en el orden interno. Muy bien, entonces ahí tenemos que hay que hacer una comparación entre un documento para el antiguo y 6.000 documentos ahora, entre 6 documentos para el nuevo y 5.700 documentos para el nuevo. Obviamente que es un trabajo mucho más depurado y mucho más perfecto. Vamos caminando hacia una perfección.
Aquí tenemos, imagínense, del año 1008 después de Cristo, y en el arquetipo del antiguo pacto, del viejo pacto, tenemos del 200 antes de Cristo. De manera que hemos logrado reconstruir 1200 años antes el texto, el arquetipo, y en el otro, del siglo XII al 125, por lo menos 1000 años. De manera que hoy en día estamos en posesión de un texto maravillosamente depurado. Tenemos que sentirnos muy contentos con la primera edición, la segunda, la tercera y hoy en día la cuarta, que hemos avanzado muchísimo en las técnicas de traducción gracias a los recursos de la informática también, que interviene para ayudarnos. Es utilísima para los traductores hoy día.